Pero ¿qué es Tlaloc? Tlaloc no es precisamente como nos han enseñado, a veces nos dicen que esto es el dios de la lluvia, pero si tomamos el diccionario, lluvia se dice Quiahuitl, y nos dicen que Tlaloc, hoy en día nos enseñan así, incluso en los libros en español, como si fuera varón, el dios, ¿verdad? El dios de la lluvia. Pero lo que se dice en náhuatl, lo que se entiende todavía, Tlaloc es hembra y macho, es señor y señora. Hay pueblos nahuas que dicen esto: Tlalocan nana, Tlalocan tata. Aquí nana es señora, señor o madre, padre, madre del Tlalocan, padre del Tlalocan. Precisamente yo lo que digo aquí y lo que dicen los textos, las crónicas, el Tlalocan es un lugar donde hay agua. El Tlalocan es hacia adentro de la tierra, en las cuevas. Entonces el agua es masculino, femenino, o sea que está en dos, como dos fuerzas, dos energías. Pero el Tlalocan, como hoy nos enseñan que es un dios de la lluvia, como si viniera todo, o sea, todo de arriba, no exactamente, sino es allí donde está el manantial, ahí está Tlaloc, ahí es el Tlalocan nana, Tlalocan tata. ¿Por qué? Pues se evapora el agua. Pero nosotros pedimos no allá arriba, mirando hacia arriba, digamos, pedimos ahí donde está el pozo, el manantial, ahí se hace ofrenda, tamales, chocolate, atole, café, ahí se habla, ahí se pide, ahí se danza, ahí se echa copal. Entonces Tlaloc está diciendo las dos cosas, madre y padre.